Buen día. Buenas. Buen día. Bien. Buen día. ¿Ya se ve la pantalla? No. No, todavía no. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, nos queda el último tema, se llama trabajo y energía. Lo que yo le voy a dejar en la primera pantalla es un resumen de las ecuaciones que vamos a utilizar. Si tengo que definir de forma sencilla lo que es el trabajo, sí que es una forma para nosotros de transferir diferentes tipos de energía o de transformar diferentes tipos de energía. Y por la ecuación que aparece en amarillo, se van a dar cuenta cómo la vamos a calcular o cómo se va a generar para nosotros el trabajo. Lo vamos a llamar W mayúscula y lo vamos a obtener a partir de aplicar una fuerza y que el cuerpo tenga un desplazamiento, que lo vamos a llamar D ahora. Antes en la parte cinemática lo llamábamos delta X, delta Y, en función del movimiento. Bueno, acá para hacerlo genérico, siempre lo vamos a llamar D. Y lo importante de esa D es que en vez de desplazamiento, yo abajo puse que es la distancia recorrida. ¿Y será lo mismo si yo mido una distancia? Como por ejemplo en los triángulos rectángulos, o habrá alguna diferencia con desplazamiento. Que yo puedo ir de punto A a punto B en una trayectoria curva, por ejemplo, la distancia que recorro por esa curva no es la misma que si voy directamente al punto B. Bien, y algo más, porque acá igual va a ser trayectorias toda rectilínea, o sea que va a coincidir en eso, pero hay un problema con el signo, para que después nos cierren los cálculos. Nosotros acá, igual en azul yo lo dejé aclarado, siempre vamos a trabajar con los módulos, o sea que la letra D y la letra F son los módulos de los vectores, fuerza y desplazamiento, o sea que siempre van a ser positivos. Si después un trabajo nos queda negativo, no va a ser ni por la F ni por la D. Entonces, si yo descarto de la ecuación que aparece en pantalla, ¿quién va a ser el culpable si en algún caso nos queda algo negativo? El coseno o el trabajo si está todo resuelto. Bien, entonces el trabajo que es lo que yo voy a querer calcular no va a dar negativo en función del coseno del ángulo, ¿sí? Que es el culpable. ¿Cuándo no va a dar negativo en la parte física? Cuando el cuerpo pierda energía por culpa de la fuerza que aparece. Cuando nos dé positivo, quiere decir que esa fuerza aplicada en realidad está aportando energía al cuerpo, por ejemplo, para moverlo. Y nosotros acá, por simplicidad, vamos a ver un solo tipo de fuerza que le va a quitar energía al cuerpo. Que debido a esa fuerza se va a generar calor y esa es la energía desprendida, que es la fuerza de rozamiento, que siempre nosotros la estamos viendo con la superficie de apoyo. Por lo menos en la mayoría de los casos nos va a pasar que es la fuerza de rozamiento. Los diferentes tipos de energía están acá arriba también. Tienen para calcularlo. La última que aparece en el listado, que se llama energía potencial elástica, no es muy frecuente, pero para que quede completo yo se las agregué. Tenemos la energía cinética, que depende de la velocidad del cuerpo, pero ojo acá, porque por la parte conceptual se lo tienen que calcular, y más en el examen se lo pueden poner regular, porque no depende directamente de la velocidad. Tal vez por uso de costumbre siempre decimos velocidad, pero ahí está aclarado que es el módulo de la velocidad, es rapidez. O sea que si en algún ejercicio yo sé que el coche va a menos 70 km/h porque va hacia la izquierda, cuando lo voy a reemplazar en la ecuación de energía cinética lo tengo que poner positivo, porque ahí va el módulo. Tal vez para nosotros acá es lo mismo, pero ya después cuando pasen a primero, los cálculos van a cambiar si no ponen el módulo. Por eso es importante que ya lo escriban ahora. Y la otra energía se llama potencial gravitatoria, depende de la altura del cuerpo, y llamamos H a la altura acá, en vez de usar I como usábamos en cinemática. Si yo sumo todas las energías, la elástica no va a aparecer porque no es muy frecuente para nosotros, aparece la energía mecánica, que es la energía total, eso es lo que se llama mecánica. Bueno, todas estas ecuaciones ahora las vamos a ir aplicando a un ejercicio para que sea más fácil de ir procediendo. Lo único bueno tal vez que le puedo decir es que se va a repetir en un principio casi el mismo análisis que hicimos en dinámica,
en trabajo y energía. Entonces yo tengo el problema, tengo el cuerpo analizado, en este caso agarré uno de los más complicados que nos puede tocar, que es el plano inclinado, y si digo que voy a hacer lo mismo que en dinámica en un principio, ¿cuál era el primer paso en este tema? Hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Y yo tenía dos formas de hacerlo, o el cuerpo solo, sin su entorno, o el cuerpo con la superficie de apoyo. ¿De qué dependía eso? En este caso, como es inclinado, tenemos que poner por lo menos la base de la superficie. Si es plano, no es necesario. Bien, para mostrar la inclinación del cuerpo. Entonces yo voy a copiar y pegar con plano inclinado. Como en realidad el diagrama de cuerpo libre, como su nombre lo dice, analiza solamente el cuerpo, lo que hacíamos es la parte del plano inclinado, la hacíamos en línea intermitente, o la hacíamos con lápiz y después el cuerpo con lapicero. Bueno, y ya vino de regalo con una fuerza dibujada. Tengo que agregar las otras fuerzas. Había una que iba a estar siempre, en cualquier ejercicio, que era la fuerza peso. Se dirigía siempre hacia el centro de la Tierra, en nuestro análisis es hacia abajo. Según el enunciado, ¿qué más puedo agregar? La normal, que la vamos a tener que descomponer. Perdón, la normal. Normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, entonces como la superficie está inclinada, la normal también nos queda inclinada. ¿Ya estará? ¿O me faltará algo más? La Y fuerza te de da la rozamiento, fuerza de rozamiento. la fuerza. Bien, y me da la fuerza de rozamiento, que como acá me dice que la fuerza aplicada hace que el cuerpo suba, porque ya me dice enunciado que asciende, la fuerza de rozamiento tiene que ir en sentido contrario, o sea, va a ir hacia abajo. Hasta acá me estoy copiando de lo que hicimos la última clase. Como me dice que el cuerpo asciende, yo ya puedo poner su índice acá, a la fuerza, a la de rozamiento. ¿Cuál será? Dinámica. Es dinámica, ¿no? Porque está en movimiento. Voy a cambiar el color acá para que no se confunda con el enunciado. Me falta algo para completar lo que hicimos la última clase, para que nos quede el diagrama de cuerpo libre. Descomponer el peso. Descomponer el peso. Bien, Y el sistema de referencia. y el sistema de referencia. Para descomponer el peso, lo que hacíamos siempre era continuar la línea en la normal, en la hoja, más que todo que me quede el triángulo lindo y demostrar cómo calculo el componente. Y después con la regla yo trataba de simular la misma inclinación del plano y con eso cerraba el triángulo en el extremo del vector fuerza que yo estaba dibujado. La componente en el eje Y que vamos a escribir ahora es contraria a la normal y en el eje X acá me queda descendiendo por el plano inclinado. Falta el ángulo todavía igual. El ángulo iba acá arriba, ¿no? Por trigonometría, entre el vector y la componente ni. Bueno, y el sistema de referencia, ¿cómo lo dibujaría? X hacia arriba y Y hacia la izquierda, porque es el movimiento. Bien, y hacia arriba me imagino que dicen paralela a la normal. Y hacia arriba sería subiendo por el plano inclinado. Porque si el sistema lo pongo horizontal y vertical, los ejes no iban a coincidir con toda nuestra fuerza. Bueno, hasta acá, esto que hice sería exactamente igual a lo que hicimos en la última clase de dinámica. Todavía no agregamos nada nuevo con respecto a trabajo y energía. Lo que vamos a agregar ahora es un vector más, pero es el vector desplazamiento, que es en realidad para que nosotros cuando hagamos ahora análisis de fuerza sea más fácil de entenderlo. Si yo tuviera que dibujar una flechita,
que indique el desplazamiento del cuerpo, ¿en qué dirección y sentido lo tendría que hacer? Para la izquierda, donde está la otra fuerza. ¿Así? No, o sea, Sí, paralela a la sí, fuerza roja. Bien, subiendo por el plano inclinado. Pero el diagrama de cuerpo libre, en realidad, siempre está aplicado con fuerza. Yo dibujo el cuerpo, o en este caso va a ser superficie de apoyo porque está inclinado, pero solo le tenía que colocar fuerza en dinámica. Entonces, el vector desplazamiento, que lo vamos a usar solo para nuestro análisis, lo vamos a hacer paralelo a la fuerza F, eso está bien, pero lo vamos a hacer fuera del cuerpo, porque esto lo agrego yo para que sea más fácil mi análisis, eso es lo que voy a hacer ahora abajo. Y el símbolo de este vector era la D minúscula. La fórmula general que aparecía para calcular el trabajo había sido el módulo de la fuerza que yo analizo. Pasa acá, no tengo solo la fuerza F, tengo otras fuerzas para analizar. El módulo del desplazamiento y el coseno del ángulo. Esa es la fórmula general. Como acá tengo diferentes tipos de fuerzas que tienen diferentes letras para identificarlo, como acá utilizo la fuerza F, que va a ser el primero que voy a calcular, acá tengo que poner que el ángulo que yo voy a analizar es entre las dos fuerzas, pero entre los dos vectores que analizo, es el vector fuerza y el desplazamiento. Como siempre va a ser el mismo desplazamiento, porque es el del cuerpo, no importa qué fuerza yo analice, acá vamos a poner como subíndice el nombre de la fuerza. Entonces la vamos a cambiar así, a la expresión de la pantalla anterior. Este va a ser el primero, el trabajo de la fuerza F, que es el que intenta que el cuerpo suba por el plano inclinado. Pero no va a ser el único trabajo. Después voy a tener, por ejemplo, el trabajo de la fuerza normal. Entonces, la normal por el desplazamiento, que es el mismo, por el coseno, y otra vez, acá pongo como subíndice, cuando le pongo el alfa al ángulo, la letra n para decir que es el ángulo entre el desplazamiento y la normal. Faltan dos fuerzas más. ¿Se imaginan cómo van a quedar? La dinámica y la de trabajo peso, de ¿no? la fuerza de recibimiento. Bien, si hago el de la dinámica, voy a copiar y pegar por el tema del subíndice nomás. Acá tengo que cambiar la n por fuerza de razonamiento dinámica. En la fórmula, acá tengo que poner que voy a usar el módulo de la fuerza de razonamiento dinámica. Y acá en el ángulo lo mismo. Y cuando pongo la del peso, pongo P. ¿Y qué pasó con la parte de descomponer la fuerza? ¿Me sirvió para algo? Yo ya escribí las 4 ecuaciones para calcular los 4 trabajos por separado, para calcular esa energía que aporta cada una de las fuerzas o que quita, según si es positivo o negativo el trabajo, pero en ningún caso usé el peso en X y el peso en Y. Bueno, esa es la ventaja, una de las ventajas de trabajo y energía. Yo no tengo necesidad de descomponer los vectores. Eso es lo bueno. Lo malo es que tengo que analizar siempre el ángulo entre el desplazamiento y el vector que analizo, el vector fuerza que analizo, que es lo que vamos a tener que hacer ahora. ¿Qué me evita hacer este tema y no usar los anteriores? Que cuando se mezclan los temas por los datos que tengo y lo que me pide el ejercicio entre dinámica y cinemática, muchas veces trabajo y energía lo resume. Con una sola ecuación de trabajo y energía, yo puedo resolver un problema que es mixto, que lleva cosas de cinemática y cosas de dinámica. Esa sería la ventaja. Bueno, vamos a calcular de a una. Fíjense que yo, porque voy a bajar ahora y no se va a ver, que el vector desplazamiento marrón me quedó paralelo al vector fuerza rojo. Sí, iban a preguntar algo. Sí, profe, una consulta. ¿Siempre vamos a multiplicarlo por el coseno o hay en ocasiones, dependiendo de cómo esté situado el cuerpo, que tenemos que multiplicarlo por el seno? No, siempre es por el coseno, por algo que se llama producto escalar, que lo van a ver después en primero. Siempre la fórmula es con el coseno.
Muchas gracias. Yo dije que el vector, perdón, al revés, que la fuerza era un vector y que el desplazamiento en realidad son vectores, por eso lo dibujé con flecha, en el diagrama de cuerpo libre. Pero si acá cuando calculo el trabajo, la F es el módulo del vector, el desplazamiento es el módulo, los multiplico y encima los multiplico por el coseno de un ángulo, el resultado, el trabajo o cualquiera de las energías, serán escalares o vectoriales. Escalares. Bien. Acá no tiene dirección ni sentido. La energía o el trabajo, cualquiera de los dos, porque son diferentes tipos de energía. Son siempre magnitudes escalares, o sea que va a ser un número y la unidad. Y después el signo solamente va a decir si el cuerpo está perdiendo energía, en el caso que sea negativa, o si está ganando si es positivo, nada más. En cada una de las ecuaciones de trabajo yo tengo un ángulo diferente por el subíndice. Acá, el que yo llamé alfa sub f, es el ángulo que forma la fuerza F con el desplazamiento. Pero como los dos eran ascendentes en el plano inclinado, ¿cuál es el ángulo entre ellos? 0. Cero, porque son paralelos y tienen el mismo sentido. Entonces eso es lo que yo voy a reemplazar acá para hacer el cálculo. El enunciado ya me da cuánto es la magnitud de la fuerza, me dice que es 120 newton, y el desplazamiento está acá abajo, es 0,5. Ese desplazamiento del cuerpo coincide con alguno de los lados del triángulo que forma el plano inclinado. ¿En la hipotenusa? Con la hipotenusa va a coincidir. O sea que una trampa que me puede traer es que me dé el ángulo de inclinación y la altura o la base del triángulo. Pero ahí yo tengo que calcular con seno, coseno, tangente la hipotenusa y ese va a ser el desplazamiento, por ejemplo. Bueno, voy a Disculpe, reemplazar. profesor, Sí, ¿puede repetir la aclaración que hizo recién porque se cortó un poco el micrófono? O yo no lo puedo escuchar. la longitud del desplazamiento coincide con la hipotenusa del triángulo rectángulo acá. Del triángulo que forma o esquematiza el plano inclinado. Que no necesariamente le va a dar el desplazamiento, o por ejemplo, papá le dice el cuerpo sube en su totalidad por el plano inclinado, y tal vez no le da la hipotenusa, le da el ángulo de inclinación como se ve en pantalla, y le da la altura, o les da la base. Entonces ahí los obliga a usted a usar razones trigonométricas para calcular la hipotenusa. Porque lo que se desplaza es en forma oblicua, es paralelo a la hipotenusa. Ok, muchas gracias. No es nada. Yo acá estoy reemplazando el dato de arriba, que era 120, la fuerza externa, 0,5 el desplazamiento, y el coseno, ¿de qué ángulo habíamos dicho? De 0. Es 0, es 0, ¿verdad? Bueno, si calculo eso, puedo reemplazar todo en la calculadora y debería dar 60. Sí. ¿Sí? Me quedaría newton por metro, que son unidades de fuerza y de desplazamiento de longitud del sistema internacional. Bueno, se forma una unidad que se llama Joule, con la J mayúscula, que es la unidad de energía en el sistema internacional. Esto es para la primera fuerza. Ahora lo voy a hacer con las otras, y lo que va a ir cambiando es el módulo de la fuerza y después el ángulo que forma. Yo podré calcular directamente acá el trabajo de la fuerza normal. Ya podré reemplazar y obtener el resultado. No, pues no la tenés todavía la fuerza normal. No tengo la fuerza normal, pero lo voy a calcular igual. Si yo voy arriba, sin hacer sumatoria del eje Y, a menos que el ejercicio me lo pida explícitamente, calcule la normal, la aceleración, yo puedo zafar.
Si yo traigo el desplazamiento y lo coloco en el punto inicial de la fuerza normal, ¿qué ángulos forman entre las dos? 90. Un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces yo podría venir acá y reemplazar con el coseno de 90. Pero ¿cuánto da el coseno de 90? 0. Da 0. ¿Sí? Por eso es que yo puedo escribir directamente la ecuación genérica reemplazando solamente el ángulo que es 90 para demostrar que esto da 0. O sea que cuando es perpendicular, el desplazamiento con la fuerza que analizo, esa fuerza, que en este caso es la normal, ¿le aportará o le quitará energía al cuerpo? No. No, porque no está trabajando en esa dirección del movimiento del cuerpo. Trabaja en una dirección perpendicular. Ahora, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento, trata de evitar que el cuerpo se mueva. Esa fricción que hay entre las superficies genera calor y ahí se disipa energía en forma de calor. Solo que ese calor nosotros no lo analizamos. Entonces, ¿qué signo me tendrá que dar el trabajo de la fuerza de rozamiento? Negativo. Negativo. Negativo, ¿sí? Porque le va a quitar energía. ¿Y qué signo me deberá dar cuando haga el cálculo el de la fuerza peso? Tendría que dar positivo. Negativo también. Si fueran ustedes lo que ejercen la fuerza F que está en rojo, el peso del cuerpo, si yo lo empiezo a aumentar, ¿nos ayuda o nos perjudica? Perjudica. Entonces también le va a quitar energía, ¿sí? Por es más, si yo suelto la soga, si hubiera una soga acá, y desaparece esa fuerza F, por culpa del peso el cuerpo va a caer. O sea que el sentido de aplicación, aunque sea oblicuo, está empujando un poco hacia abajo. ¿Por qué la normal no interviene y el peso sí? Porque el peso es oblicuo y tiene dos componentes en el eje X y en el eje Y. Nosotros no la utilizamos, pero tiene dos componentes. Y la del eje X lo que trata de hacer es que el cuerpo caiga. Mientras el peso en el eje Y no interviene porque ese sí es perpendicular, como pasa con la normal. Primero vamos a hacer el que es más sencillo, que es la fuerza de rozamiento. Hago lo mismo, y si no, esto yo lo puedo dibujar abajo a los vectores. Voy a traer otra vez el vector marrón y lo voy a colocar en el punto inicial de la fuerza de rozamiento. Solamente comparo marrón con verde. ¿Qué ángulos forman entre ellos? 180. 180. 180, ¿sí? ¿Tiene la misma dirección? Sí, porque los dos van paralelo al plano inclinado, pero tiene sentido contrario, uno hacia arriba y otro hacia abajo, entonces el ángulo es de 180 grados. Y antes de bajar, ya me dice que la fuerza de rozamiento son 20 newtons. Si el ejercicio en vez de darme, por simplicidad acá, para que sea más sencillo ahora, en vez de darme ya directamente el módulo de la fuerza de rozamiento, me hubiera dado el coeficiente, el mu dinámico, por ejemplo, hasta acá, hasta este punto que yo resolví, ¿cambiará algo el desarrollo? ¿Tendré que calcular algo adicionalmente? ¿Algo Tendrás que que hayamos calcular la hecho en normal. dinámica? Ahí me obliga a calcular la normal, ¿no? Porque la fuerza de rozamiento es normal por el mu, en el caso que sea la estática máxima o la dinámica. Entonces, sin decirlo, ahí me puedo obligar a calcular la normal. La conclusión en la parte azul va a ser la misma, igual, porque va a seguir siendo cero ese trabajo. Pero ahí lo voy a tener que calcular para calcular esta fuerza de rozamiento que estoy haciendo ahora. Bueno, si reemplazo sería el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica, la fuerza era 20, desplazamiento 0,5 por el coseno de 180.
Menos 10. Menos 10. Bien. La unidad sería Joule, ya directamente porque está muy internacional. Bueno, acá aparece el signo, ¿sí? ¿Por culpa de quién? Del coseno de 180. Me falta la última, el trabajo de la fuerza peso. Voy a hacer al revés, para que sea un poquito más visible. Voy a llevar la fuerza peso al extremo del vector desplazamiento. Puedo continuar acá, la línea del plano inclinado, que tiene la misma inclinación que el desplazamiento. Acá tengo mi ángulo de 30. Pero a mí no me interesa ese. A mí me interesa este ángulo de acá. ¿Cómo lo podré calcular? Y ese es de 90. ¿Entre el marrón y el naranja? ¿90? No. No, me confundí. Sería 180 menos 60, ¿o no? Bien. Y si no, creo que es más fácil al revés. Como hice hoy. Me voy a llevar el vector. Agarro el vector de desplazamiento y me lo llevo acá, al plano inclinado. Justo en el punto inicial del vector peso. Si ahí es más fácil. Porque el ángulo que forma entre ellos es 90, que ya lo tengo con lo que es el peso en I. Le tengo que sumar los 30 y ahí me da el 120. Que es lo mismo que dijeron ustedes, ¿sí? 180 menos el 60, está perfecto. ¿Se llegó a ver eso? Que dibujé en pantalla. Que es 120. No lo dibujamos en otro lado. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Ahí lo dibujamos acá abajo. Vale, gracias. Sería el trabajo de la fuerza peso. Yo lo que voy a hacer, el vector de desplazamiento lo voy a traer siempre manteniendo la dirección y el sentido al extremo acá de la fuerza canaliza, en este caso la fuerza peso. Y yo necesito el ángulo que forma con el vector peso. Entonces yo tengo un ángulo de 90 hasta la componente en el eje Y del peso, que no lo usamos, pero eso no me alcanza para llegar a la fuerza peso. Le tengo que sumar después la parte que tengo entre el peso y el peso. Que por trigonometría, cuando dijimos, bueno, vamos a descomponer el peso como hacemos en dinámica, aunque no lo usamos acá, sabíamos que era 30. Entonces, ¿qué termino haciendo para calcular ese ángulo? Es 90 grados más la inclinación que tenga el plano inclinado, porque el ángulo que tiene con la horizontal se termina reflejando arriba en lo que sería la vertical oblicua, ¿no? El nuevo eje Y. No sé si se ve mejor ahí. Ese es mi ángulo. Sí, ahí sí. ¿Sí? Ese sería el ángulo que tiene esta línea. Acá. Es el ángulo con el peso. Son 90 grados más la inclinación que es 30. Ahí salió el 120. Bueno, voy a reemplazar. Voy a buscar los datos arriba y cuando quiero encontrar el peso me da la masa nomás. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el peso del cuerpo. Por simplicidad, por lo que vamos a hacer acá, y si después lo van a repasar para verificar,
nosotros vamos a tomar como gravedad 10. Vamos a tomar un número entero. Pero después, como siempre, si en el ejercicio no dice nada, pueden tomar 981, 10, y en el examen tienen que respetar lo que pide, ¿sí? Si pide 10 para todo, tienen que usar todos los ejemplos 10. Si pide 981, respetan eso para poner los resultados. Si yo uso de gravedad 10 y la masa es 10, me termina quedando 100 newton acá. Entonces era el peso en newton. Desplazamiento siempre el mismo, 0,5, y es el coseno de 120 grados. Menos 25, ¿puede ser? Sí. Sí. Bueno, obviamente en el examen, por ejemplo, van a usar, como dije, el valor de gravedad que les pida. Siempre le dice cuánto tienen que considerar. Y después de todo lo que vamos a hacer acá, solamente le va a pedir algo en especial. Nosotros vamos a calcular todo para demostrar los teoremas que necesitamos y cada una de las magnitudes nuevas. Yo acá lo que calculé es el primer asterisco, que es el trabajo de cada fuerza. El segundo es sencillo, porque si me pide el trabajo total, y yo tengo 4 trabajos acá, en diferentes colores, ¿cómo voy a calcular el trabajo total? Los más. ¿Lo sumas? Lo sumo, ¿sí? Tengo que hacer 60, bueno, más 0 en este caso, menos 10, menos 25, si no me equivoco, quedaría dando 25 positivo. Ese es el trabajo total, o sea, que es la energía que tiene el cuerpo ahora disponible para transformarse en algo. ¿En qué se va a transformar? En este caso, energía cinética, porque el cuerpo se va a mover. ¿Por qué sube hacia arriba? Justificándolo por la clase de hoy y porque ahora el cuerpo tiene energía para hacerlo. Porque le sobró 25. Lo otro se lo consumió la fuerza de rozamiento y la parte de la fuerza peso. Lo llamamos W a secas al total. Y para decir que la suma de todos los trabajos, nosotros vimos un símbolo, una letra griega que puede simbolizar eso. Que voy a sumar todas las magnitudes que tengo. Sí. La letra 5. ¿Sí? Entonces, para que nos quede una formulita sencilla, sería así. Cuando yo pongo el subíndice I, quiere decir que voy a sumar, en este caso, todos los trabajos que tengo. La I representaría cada uno de los trabajos. Sería la P, la fuerza de rozamiento, la normal y la fuerza E. El trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de la fuerza de rozamiento, más el de la fuerza peso. Profe, ¿qué era Sí. el subíndice I? Y quiere decir que tenés que sumar todas las magnitudes correspondientes a esa ecuación. Como la W representa trabajo, tenés que sumar todos los trabajos que tengas. Que sería el de las 4 fuerzas que tengo. Después me pide trabajo de las fuerzas no conservativas, que yo lo resumí acá para que entre en el recuadro. Las fuerzas no conservativas son las que no le permiten al cuerpo conservar su energía. Y hay una sola que nosotros mencionamos, que es la que vemos acá. ¿Cuál era la fuerza que aparece acá que no le permite conservar la energía del cuerpo? Porque la disipaba en forma de calor. La dinámica. La de rozamiento.
La de rozamiento. Nosotros resumimos con las iniciales y tenemos una sola fuerza acá, que es la fuerza de rozamiento dinámico. O sea, acá ni siquiera tengo que hacer una suma, directamente voy a reemplazar el valor de arriba, que nos había dado menos 10. Bueno, ¿por qué yo pido cuando inventé el ejercicio calcular esos trabajos? Porque en función de su trabajo, yo tengo dos teoremas de trabajo y energía que relacionan este trabajo con las energías que tengo en la pantalla anterior. Entonces, directamente después las puedo calcular o puedo calcular la magnitud asociada. Asociada, por ejemplo, con energía cinética, a la rapidez o velocidad, porque yo después le puedo agregar el signo y lo convierto en velocidad, o en el caso de la energía potencial, sería la altura. Profesor pregunta, ¿Sí? ¿por qué el peso no entra en las fuerzas no conservativas? Porque en realidad la fuerza peso conserva la energía del cuerpo, solo que se la va a transformar en altura en velocidad. Va a pasar de ser energía potencial a energía cinética. La de la fuerza de rozamiento no, porque es como que la escupe del cuerpo. La tira al entorno en forma de calor y se pierde. Bien, gracias. Profe, una consulta. ¿Siempre es la fuerza de rozamiento las no conservativas? ¿O puede ser Sí, llegar a ser otra fuerza? no, siempre va a ser la fuerza de rozamiento. Bueno, gracias. Para justificar lo de la fuerza peso, imagínense que yo a una altura de 10 metros dejo caer, o sea, voy a soltar la cajita que analizo. Solo que no la voy a hacer con cinemática, sino que lo voy a analizar con trabajo y energía. Si yo la dejo caer, la velocidad inicial, ¿cuánto va a valer? 0. Cero. Pero está a 10 metros de altura, o sea que yo puedo calcular por la ecuación que está atrás, que ahora me lo van a recordar, que multiplico por la masa del cuerpo y por la acción de la gravedad y me da la energía potencial. O sea que por estar a una determinada altura, el cuerpo tiene energía, que es energía potencial gravitatoria. Cuando cae y está por tocar el suelo, porque no sé qué pasa cuando va a tocar el suelo, si rebota, se entierra, explota, no lo sé, esa energía potencial, cuando llega a la altura cero, desaparece, ya no va a tener energía potencial. Pero en ese instante, en esa fotografía, antes que toque el suelo, el cuerpo ahora va a tener velocidad, solo que no la voy a calcular acá. Entonces la energía potencial que tiene determinada altura se transformó en energía cinética. Esta es fuerza conservativa, porque se conserva la energía, solamente que cambia de un tipo de energía a otro. O sea que si yo sumo las energías acá arriba, obtengo una energía mecánica, un valor numérico, porque la energía total del cuerpo se llama energía mecánica, y si después vengo y sumo acá la energía, me va a dar exactamente el mismo número. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. ¿Entendió eso? Digamos que no habría nada que le quite energía. Entonces, Exacto. Ahora, si después avanzan, y si llega uno después, y le dice, bueno, el rozamiento con el aire se calcula de esta forma, o se considera que es tanto, ahí ya no va a ser lo mismo, porque a medida que va bajando el cuerpo, el aire se va calentando a su alrededor y el cuerpo está perdiendo energía para provocar eso. Yo tengo dos teoremas para aplicar. Nosotros vemos los dos para que después los sepan aplicar, pero la realidad es que cuando vayan al examen van a usar uno. Si no piden ningún teorema en particular, ustedes pueden elegir en cualquiera de los dos. El que creen que va a ser más sencillo o el que se acordaban en ese momento. Se llama teorema del trabajo y la energía cinética. Cuando yo menciono la barrera de trabajo a secas, como hoy cuando puse solamente la W, ¿qué tipo de trabajo será? ¿Será uno en particular? ¿Será el total? Total. Sí, será el total. Es el total, ¿sí? Entonces voy a poner directamente W. ¿Por qué? Porque ya sabemos de la pantalla anterior que guardé que W a secas es el trabajo total
y que lo obtengo como la sumatoria de la fuerza, de los trabajos. Este teorema me dice que el trabajo de todas las fuerzas, que nosotros lo vamos a resumir como el trabajo total, es igual a la variación de la energía cinética del cuerpo. Que por eso yo justifiqué que por el trabajo de todas las fuerzas, el cuerpo adquiere 25 joules en total, con lo que se le aporta y lo que se le quita, y eso es lo que provoca que después el cuerpo pueda subir por el plano inclinado. Entonces, si pudo subir, se tuvo que haber aportado energía para que cambie su energía cinética, que es la relacionada con la velocidad. Variación de energía cinética, lo sigo escribiendo como hacíamos en la parte cinemática, variaciones delta. Ahora, si lo quiero abrir un poquito, ese delta de energía cinética, como cualquier otro delta, como el delta T, por ejemplo, ¿cómo lo puedo escribir? Como una diferencia entre energía cinética al principio y al final. Final y principio. Bien, siempre es la magnitud final menos la magnitud inicial, en este caso, de energía. Si el ejercicio me pide calcule la variación de energía cinética, yo directamente uso esta ecuación de acá arriba. Ni siquiera pierdo tiempo en poner la resta, porque me pide variación, o sea, no me importa ni cuánto es la inicial ni cuánto es la final. Si el ejercicio me pide una en particular, una de las dos, es porque me va a dar la otra, entonces usaría la ecuación de abajo. Y si no puede pasar, lo más complejo, que es lo que puse yo, es que me pida la velocidad. ¿Y dónde está la velocidad escondida acá, en el teorema? En la energía cinética final. En la energía cinética, y es en la energía cinética final porque el ejercicio me pide la velocidad final. Cuando puse la pantalla ya se cortó, pero acá decía, el enunciado, que inicialmente el cuerpo, cuando se comienza a aplicar la fuerza F, está en reposo. Porque la velocidad inicial es 0. Si la velocidad inicial es 0, cuando yo reemplace acá en la energía cinética, que es la asociada a la rapidez, pero es el mismo número pero positivo, ¿qué pasa con esa energía? ¿Hace falta que la calcule? No, porque queda cero. Va a valer 0, ¿sí? Yo acá solamente lo voy a escribir porque es la primera vez que escribimos. Y si después cambia y no es 0, va a tener un valor determinado. Entonces, moraleja, si me pide variación va a ser la primera ecuación, que es la más comprimida. Si me pide alguna de las energías, es la segunda. Y si ya veo que me está pidiendo velocidad, voy a tener que extender más y escribir la ecuación de energía en cada uno de los términos. La ecuación era 1/2 de la masa del cuerpo por v cuadrado. Pero ese v cuadrado en realidad no era velocidad. ¿Se acuerdan lo que decía en la pantalla? Era rapidez. Era rapidez, ¿sí? O sea que si llega a ser justo negativa la velocidad en lo que analizan, cuando reemplazan acá ponen ingreso rapidez y ponen el valor positivo. En este ejercicio, por el sistema de referencia que nosotros pusimos en pantalla, que era ascendiendo por el plano inclinado, el eje X, ¿qué signo tendrán las velocidades? ¿Positiva, negativa? Positivo. Positiva porque coincide con el sentido, ¿no? De mi eje. O sea, acá no voy a tener que arreglar el signo cuando escriba la velocidad. Ya va a quedar positivo. Bueno, esta es la parte que se va a simplificar, que no la vamos a escribir, que es la parte de energía cinética final. Si yo reemplazo los valores, ahora yo podría despejar lo que me está pidiendo, la velocidad final. El trabajo me quedó en la pantalla anterior, era 25 joules, el trabajo total. Y acá tengo 1/2 por la masa, que son 10 kilogramos, por la rapidez al cuadrado, que es lo que quiero calcular. Tengo que despejar. Si yo hago 1/2 por 10, eso me da 5, que va a pasar dividiendo.
Entonces acá me va a quedar 25 joules dividido 5 kilogramos. La parte numérica es 5, ¿no? Cuando hago 25 sobre 5. Pero ¿qué pasa con las unidades? Queda newton. ¿Queda newton? Metros. No, yo puedo hacer una pequeña trampa, si no. ¿Metros sobre segundo? ¿Qué magnitud tengo a la derecha? ¿A qué está igualado eso? A velocidad. No, Rapidez. tampoco. Energía Esa cinética. aceleración, no. Al cuadrado. Quedarían metros Bueno, cuadrado rapidez sobre- cuadrado sería, ¿no? En energía al acá. cuadrado. E cuadrado, o sea que son unidades de energía, perdón, unidades de velocidad o de rapidez al cuadrado. Yo no puedo guiar con eso, si en un momento me embrollé en la hoja. Entonces, como estoy internacional, si es rapidez o velocidad serían metros sobre segundo. Pero como está al cuadrado la magnitud, porque todavía no despejé, esto tiene que ser metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En los desarrollos de matemáticas yo podía comerme la unidad y la ponía al final, ¿sí? Porque estaba orientado a otra cosa. En física tenemos que ser precisos con eso. Si yo acá ponía el newton o el kilogramo, hasta capaz que me tachaban el ejercicio en esa parte. Y ahora sí, voy a despejar. Cuando paso el exponente como raíz, calculo raíz de 5, que creo que es 2,23, y después metro cuadrado, segundo cuadrado, queda en metros sobre segundo, y ahí queda la unidad. ¿Alguien hizo la parte numérica, por las dudas? Está bien. Bueno, voy a aclarar yo acá, porque por simplicidad usamos el mismo símbolo, rapidez y velocidad en energía, para no estar escribiendo el módulo. Te lo voy a tener que aclarar coloquialmente. Esto que yo calculé de una con la ecuación de energía es rapidez, la rapidez final. Desde abajo tendré que escribir como respuesta lo que me pide el ejercicio, que es la velocidad. Pero como el cuerpo sube por el plano inclinado, que es el mismo sentido que puso el eje X positivo, acá directamente voy a poner el mismo número. Y esto es velocidad. ¿Qué hubiera pasado si tiene sentido contrario? Si por alguna razón nosotros poníamos el eje X hacia abajo, o sea, Era menos. descendiendo por el plano inclinado. El opuesto. ¿Qué hacía? ¿Escribiría la misma respuesta que ahora o tendría que agregar algo? Un menos. Yo agrego un menos, adelante, nada más. Y salteo así directamente, pongo rapidez final como está en pantalla, y abajo escribo que la velocidad es negativa. ¿Dónde va a quedar justificado esto? Donde hicimos el diagrama de cuerpo libre, con el sistema de referencia dibujado con los ejes. Por eso es importante escribirlo al principio, para ya justificar todo. Profe, ¿cómo Bueno, pasó me falta... Sigue siendo. de joule sobre kilogramo a metro cuadrado sobre segundo cuadrado? La parte más simple es porque yo me copié de la derecha. Como es velocidad cuadrada, me tiene que quedar unidad de velocidad al cuadrado. La parte formal, en realidad el joule, yo lo puedo descomponer. De a poquito. En la pantalla anterior vimos cómo apareció el joule. ¿Te acordás? ¿Qué operación hice para que aparezca la J? ¿Kilogramo por newton? ¿O por metro? Por newton. Por lo que a la unidad de fuerza, en la ecuación de trabajo, unidad de desplazamiento, que es el metro, y después venía por el coseno del ángulo, que ese era dimensional. Entonces, newton por metro era el joule. Todavía estoy dividiendo kilogramos. El metro es unidad básica en el sistema internacional, pero el newton no. Ahora tengo que descomponer el newton. Pero no con lo de la clase de hoy, sino con lo que vimos en las clases de dinámica. ¿Cómo aparecía el newton? ¿Kilogramo por metro? Fuerza por aceleración. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado.
Saqué masa por aceleración de la segunda ley, y no me tengo que olvidar que esto lo tengo que multiplicar por el metro que ya tenía. Bueno, esta es la justificación formal, porque ahora kilogramo se va de la mano con kilogramo. Metro con metro lo multiplico y me aparece metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Hace falta hacer todo eso? No. Ustedes directamente pueden poner metro cuadrado, segundo cuadrado. Si no se imaginan todo esto que escribí yo, lo analizan con la variable que tengo a la derecha. Como era velocidad cuadrado, me tiene que quedar unidades coherentes a esa magnitud. Lo tenemos que Ese- aclarar, profe, como para que no nos bajen punto o algo. No, esto no hace falta. Si lo quieren aclarar, pueden, pero no haría falta. Profe, ¿y esta ecuación siempre nos va a dar la rapidez? Y bueno, si la velocidad, si nosotros pusimos el eje para arriba y el cuerpo bajaba, bueno, la velocidad sería negativa. Pero la fórmula siempre nos da la rapidez, entonces, no la velocidad. Siempre le da la rapidez. La justificación de eso es porque nosotros ahora lo vemos en movimientos de una dirección. Cuando pasen a primero, esto lo van a aplicar al tiro oblicuo. Entonces, si ustedes quieren saber la energía cinética del cuerpo acá, en esta posición, tienen que usar el módulo de la velocidad. No tienen que usar ni la velocidad en X, que vimos, ni la velocidad en Y. Tienen que usar la rapidez, que es el módulo. Esa es la Ok, justificación de por qué es gracias. rapidez y no velocidad, aunque acá para nosotros parecería que fuera lo mismo. Bueno, pero en realidad no. Bueno, este es el primer teorema, el trabajo y la energía cinética. Entonces, ¿qué me permite calcular este teorema si yo ya tengo calculado los trabajos, la energía cinética, la variación de energía cinética o alguna de las velocidades? Porque energía cinética se relaciona con velocidad. Pero si yo voy al último asterisco, me está pidiendo energía mecánica del cuerpo, que era la suma de todas las energías. Bueno, acá no me serviría, porque ¿qué me falta calcular? ¿Qué otro tipo de energía para calcular la energía total, que es la mecánica? La potencial. La potencial, que está relacionada con la altura. ¿Y el cuerpo cambiará su altura acá? Cuando sube va subiendo de altura. Claro, entonces va aumentando la energía potencial. Eso, en la parte de energía, yo lo tengo que justificar. La única que voy a justificar, que voy a poner en mi sistema de referencia, como hacía en cinemática, es con respecto a la altura. Pero es solamente con una línea horizontal. Siempre lo más sencillo que podamos es medir la altura a nivel del piso. Entonces yo voy a decir que acá, a nivel del piso, en la parte baja del plano inclinado, la altura que yo considero es 0. Para no confundir con altura inicial o final, que son las h minúsculas, yo voy a poner h mayúscula acá. Acá lo que digo es que yo empiezo a contar la altura desde ese punto. Bueno, el segundo teorema es el teorema de las fuerzas no conservativas. Entonces aparece el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y por qué se llamaban fuerzas no conservativas? ¿Qué le provocaban al cuerpo en la realidad? Que pierda calor, no sé, que pierda energía. Pierde energía, entonces quiere decir que va a haber una variación de energía. ¿De qué tipo de energía? De la que tiene en total, que se llama energía mecánica. Entonces me dice, la variación de energía mecánica que tiene el cuerpo es igual al trabajo de esas fuerzas no conservativas, que para nosotros es solo una, es la fuerza de rozamiento. Y acá hago el mismo análisis que hice arriba. Según lo que me pide el ejercicio, yo voy a empezar a extender la formulita hasta donde me conviene. Si me pedía variación de energía mecánica, me quedaba acá, en este renglón. Reemplazaba, obtenía el resultado, recuadraba y ya está. ¿Pero qué me pedía arriba? Que quedó tapado. Energía mecánica final. Energía mecánica final. Entonces yo voy a tener que abrir esto.
La parte del trabajo no, porque ya sé que vale menos 25 que me quedó en la pantalla anterior, ya lo habíamos calculado. Y en la parte del delta, ¿qué voy a escribir ahora? Energía mecánica menos energía mecánica inicial. Bien. El trabajo es menos 25, porque lo calculamos en la pantalla anterior. A mí me está pidiendo energía mecánica final. Entonces, ¿qué pasará con la inicial? ¿Será una incógnita? ¿La podré calcular? ¿Puede ser que sea cero? Lo justificamos. Vamos a calcular aparte la energía mecánica inicial. Era la suma de todas las energías, pero nosotros tenemos acá dos: la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Cuando no aparece el resorte, que es lo que nos va a pasar a nosotros, ni siquiera menciono la otra o la cantidad de energía que hay. Para nosotros van a ser estas dos. Ahora voy a reemplazar. Pero voy a reemplazar porque es la primera que lo hacemos. Si no, directamente, si saben que es cero, lo pueden poner. Energía cinética era un medio de la masa del cuerpo por la rapidez inicial al cuadrado. Pero la rapidez inicial, como el cuerpo parte del reposo y su velocidad es cero, la rapidez también es cero. Además, si no dice nada el ejercicio, el cuerpo comenzó su movimiento en la parte baja del plano. Y en la parte baja del plano, ¿cuánto vale la altura? 0. 0. Cero. Entonces, esta altura inicial, ¿cuánto vale? 0. Cero. Por eso el compañero dice que acá la energía mecánica inicial es cero. Yo puedo escribir directamente la ecuación para justificar qué es lo que voy a calcular y puedo poner cero. ¿Cómo queda justificado lo demás? Y porque acá ya tengo en el enunciado que la rapidez es cero y con mi sistema de referencia que puse que en la superficie baja del plano yo empiezo a medir la altura desde cero, empiezo a contar desde ahí, desde esa parte. Entonces, en esta ecuación yo podría tachar energía mecánica inicial. Entonces, en este caso, me quedó que la energía mecánica final del cuerpo, la energía definitiva, ¿a qué va a ser igual? A A menos la no 25 joules. conservativa. ¿Y los valores? ¿Lo recuerdan? Perdón, pero no se escuchó. ¿Qué sería igual, profe? Menos 10 puede ser. Sí, sí, era menos 10. La quedó, creo. Hola, hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Comparto. ¿Se compartió? No, todavía no. A ver ahora. Ahí sí. Bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Me parece que me quedé hablando solo. ¿Escucharon la parte de la fuerza F, que era la no conservativa? Sí, sí, que estábamos diciendo que era menos 10 joules. Ah, pero la fuerza externa no. Yo les decía que si yo reemplazaba acá,
me quedaba menos 10 joules. Y la energía total del cuerpo al finalizar me quedaba negativa. Entonces, no podía ser que me quedara negativa acá, esta energía, porque como era una magnitud escalar, era siempre esta parte un número positivo. Lo que me puede quedar negativa es la variación de energía, la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la final puede ser que sea más chica que la inicial. En energía, hablando, energía potencial, energía cinética o energía mecánica, que es la suma de las dos, en un punto particular, lo más chico que me puede dar es cero, como pasó en la parte gris. ¿Por qué me quedó negativo acá? Porque yo en la pantalla anterior, cuando escribí, acá, la parte de fuerzas no conservativa, yo me comí una fuerza. Porque nosotros hablamos de fuerza no conservativa cuando se pierde energía del cuerpo, que es cuando no se conserva, porque los valores numéricos no son iguales, pero después hay otro caso más. No necesariamente se tiene que perder. También puede haber alguna fuerza que le aporte energía al cuerpo. Y ahí también no se conserva. Porque yo tenga más o tenga menos, en cualquiera de los dos casos no se conserva la energía. Va a ser más o va a ser menos. Entonces acá, en este ejercicio, me faltó agregar algo. Cuando calculé trabajo de fuerzas no conservativas. Es el trabajo de la fuerza de rozamiento y en este caso, como tengo una fuerza externa, tengo que agregar el trabajo de la fuerza F. Entonces era menos 10 joules de la fuerza de rozamiento y tengo que sumarlo de la fuerza F, que estaba arriba, que era 60 joules. Ahí va. Entonces la fuerza F tampoco es conservativa. La fuerza F, en este caso, como es una fuerza externa del cuerpo, no es conservativa, ¿sí? Después, en los otros casos, donde está el cuerpo sin ninguna fuerza externa, la única que van a encontrar no conservativa va a ser el rozamiento. Por eso sé que en la mayoría de los casos iba a ser el rozamiento. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La tensión sería no conservativa también o no? En los ejercicios que nosotros vimos, sí, porque la tensión en realidad viene porque después hay una fuerza externa que lo empuja al cuerpo, solo que se transmite a través de la tensión. O sea que si acá tuvieras una cuerda y te dice, bueno, se empuja la cuerda hacia arriba y lo llamas T, sería lo mismo. Entonces, Y en si- vez de analizarlo como tensión o como fuerza, para que salga siempre, usted analícenlo en el caso de que se le aporta o se le quita energía. Acá cualquiera de las dos que yo puse en pantalla, una le quita en forma de calor, la otra le aporta, porque es externa al cuerpo, esa fuerza. Entonces también se llama fuerza no conservativa. y otra pregunta, profe. Si Sí. son dos cuerpos unidos por una cuerda, ¿puedo tener en cuenta de que la energía de los dos cuerpos juntas no va a cambiar nunca si no hay rozamiento ni nada, o no? Bueno, ahí después depende del análisis que hagan en un futuro, pero si ese es un sistema, vos lo que podés hacer es considerarlo todo como un solo cuerpo, como un solo sistema, se dice, en un cuerpo, y vas a tener una fuerza externa que va a ser la F que empuje la primer caja. Sí, ok. Porque si no quedarían quietas, a menos el caso especial que estén las dos en un plano inclinado, por ejemplo. No, hay un ejercicio que está la más pesada arriba, entonces ella se va a caer, pero no tiene ninguna fuerza externa. Se cae porque la más liviana estaba puesta en el piso en el dibujo. Y están conectadas y están sobre Sí, un plano con una inclinado. polea. Con una polea. Ah, bueno, está bien, perfecto. Entonces ahí no tenés fuerzas externas, porque el rozamiento con el aire es raro que te pida que lo analices y caen directamente por la fuerza peso, es la que provoca, pero la fuerza peso es una fuerza interna, entonces ahí sigue a cero este trabajo. Bueno, gracias. Bueno, lo que yo corregí acá, que vamos a colocar en la otra pantalla, es que el trabajo de las fuerzas no conservativas me terminó dando 50 joules.
Y esta parte va a ser más conceptual que el cálculo, porque fíjense que yo acá reemplacé el trabajo de la fuerza no conservativa y como me pide energía mecánica final, ya tengo la respuesta. Ni siquiera tuve que abrir la energía mecánica como la suma de potencial y gravitatoria y a su vez ni siquiera tuve que abrir esas ecuaciones con las ecuaciones de cada uno, ¿no? Como masa, gravedad por altura o un medio de masa por rapidez al cuadrado. ¿Entendió lo que tuve que modificar? ¿Que me había faltado? Profe, una consulta. Sí. En caso de que tengamos que desarmar lo que son la energía mecánica, también tenemos que desarmar cada fuerza por separado, ¿no? Si tenemos que hacer algún cálculo para Cada sacar energía por de separado. cada O energía sea, por separado. si yo lo sigo escribiendo acá, ¿qué debería decir el ejercicio para que yo me dé cuenta que no me alcance y tengo que seguir desarrollando antes de reemplazar? Me tendría que pedir o la altura, que proviene de la potencial, o la rapidez, que proviene de la cinética. Ahí me doy cuenta de que tengo que seguir desarrollando. Acá nosotros ya recuperamos porque me pedía solamente energía mecánica. Bueno, si lo sigo trabajando, primero tendría que abrirlo esa energía mecánica como energía cinética más energía potencial gravitatoria. Y después a cada una, como pasó en el otro teorema. ¿A eso te Y referías? claro, y dependiendo de lo que nos pida, ya sea velocidad o altura, nosotros continuamos el proceso hasta conseguirlo bien. Claro, y si te pide alguna en particular, de las dos, por ejemplo, si te pide altura, es porque seguramente te da el dato de la otra, de Claro, velocidad. quizá la rapidez ya la tenemos, digamos, la velocidad ya la tenemos y hay que calcular nada más la altura despejando y demás. Exacto. ¿Y qué quedaría entonces igualada? O sea, terminaría todo el pasaje para el lado donde dice que la fuerza es no conservativa y te quedaría que la altura es igualado a tal valor. O sea, que lo que es Claro, el sí. símbolo de lo que sería el trabajo de fuerza no conservativa desaparecería y quedaría nada más igualado a la altura que tengo que sacar. Claro, desaparecería porque vas a reemplazar los valores numéricos, ¿no? Eso te Sí, el, referís. el que quedaría, claro, que solamente quedaría despejada en este caso, ¿no? El símbolo de la H, que sería la altura. Y lo aconsejable acá, porque hasta que le agarremos la mano, y esto no va a llevar tiempo, ¿no? Porque ya la semana que viene rendimos, es cuando ustedes llegan acá a la expresión más desarrollada según lo que les pide a ustedes el ejercicio, ahí ya reemplazan los valores numéricos para que sea más fácil de ver. Y ahí despejan lo que necesitan. Porque si no, lo otro, que a veces es más formal, es despejar primero en forma simbólica, o sea, con letras, que creo que es lo que me está diciendo hoy, después reemplazás. Pero es más fácil, más difícil de ver ahora, que recién arrancamos viendo el tema. Sí, igual, lo puedo entender. Gracias, profe. No, no. Vemos lo último, que es solamente una acotación, que es algo más simple, para cerrar, que se llama conservación de la energía. Cuando yo digo energía seca, siempre hablo de la energía total, que acá, ¿cómo se llama? Esa energía total que tiene el cuerpo. Mecánica. Por lo que nosotros vimos, en este ejemplo que tal vez era como el más fructífero, teníamos 4 tipos de fuerzas. La normal, la de rozamiento, la fuerza externa y la fuerza peso. Para que se conserve la energía, había 2 fuerzas que nos traían problemas acá, en este ejemplo. ¿Cuál era? La de La fuerza rozamiento externa y la de y la de rozamiento. trabajo. Claro, ya a pesar de que una me da y la otra me quita, las dos no permitían que se conserve la energía mecánica total, o sea que la inicial sea igual a la final. Ahora, pero para no estar escribiendo eso, que en una puede ser la F externa, pero capaz que en otro ejercicio no hay, como dijeron en el caso de la polea, y en la otra hay rozamiento, o viceversa, porque puede haber una y no la otra, hay una forma más general de escribirlo, que como aparece justo arriba en la pantalla. Fuerzas no conservativas. Ahí resume, y después según el ejercicio que yo analice, voy a escribir una
otra, o sumar las dos como pasó en este caso. ¿Y cuánto tendría que valer este trabajo para que se conserve la energía mecánica? Cero. Cero. Si yo no tuviera la fuerza F mayúscula, no le estaría aportando energía al cuerpo, la energía mecánica en ese sentido no va a cambiar. Si no tuviera rozamiento con la superficie de apoyo, no tendría trabajo de fuerza de rozamiento, no se le quitaría energía, tampoco cambiaría la energía total del cuerpo. Lo único que puede llegar a pasar es lo que dice en el esquema anterior que borré, que una energía, la potencial o la cinética, se puede convertir una en otra, pero nada más que eso. Pero la total va a ser la misma. Bueno, eso pasa cuando yo desprecio el rozamiento y cuando no tengo una fuerza externa. ¿Cómo escribo todo eso directamente? Poniendo que el trabajo de la fuerza no conservativa vale cero. Si eso yo lo reemplazo en el teorema de arriba, que es justo lo que se llega a ver acá, solo que no se ve el título, me queda 0 igual a variación de energía mecánica. Si yo hago un paso más, me queda 0 igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Qué puedo hacer con la energía mecánica inicial que está restando? La paso sumando. Y nos queda el último teorema o ecuación que se llama conservación de la energía mecánica. Entonces, si el ejercicio o lo que yo considero por lo que me da, desprecio el rozamiento y no tengo fuerzas externas, ¿qué pasa con la energía inicial y final? Va a ser lo mismo porque no entra Va a inicial. ser lo mismo, ¿sí? Ese sería, este teorema, el último, sería el que tenían que aplicar a ese ejercicio que dice el compañero, que si me imagino bien es así, ¿no? Es una polea, tenés un cuerpo acá y el otro acá arriba. Che, y te da la altura del que está más arriba. Que el que está más arriba pesa 20 y el de abajo 30 kilos. Bien, ahí no tienen ninguna fuerza externa porque no hay que una persona o alguien que hace una fuerza F y empuja hacia acá, sino ahí sí tuviera fuerza no conservativa, y como no hice nada con el aire, yo escribo, desprecio el rozamiento con el aire porque es lo que hacemos siempre, entonces directamente me conviene usar este teorema de acá. Calculo las energías iniciales, que son las cinéticas y las potenciales para los cuerpos, y la igualo a las energías finales, que es lo mismo, la cinética y potenciales de ambos cuerpos. Y ahí despejo lo Una que me consulta, conviene. profe, perdón. Sí, Acá no dice nada de la velocidad inicial, pero yo tengo que asumir que es cero o no. claro, cuando no dice nada, ustedes dicen considero que, bueno, en este caso la rapidez vale cero. Ahí queda justificado. Gracias. Profe, ¿puede ser ¿Los que tenga demás? relación la conservación de energía con las leyes de la termodinámica? Sí, 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 sí. Pero ya van a tener tiempo en tercero o cuarto a ver eso. Ahora preocúpense por aprobar física. Profe, Sí, ¿les sería de mucha molestia hacer un esquema breve mostrando la jerarquía de las energías, o sea, cómo están compuestas, de arriba para abajo, más o menos, para saber cuáles pertenecen a cuál y ver más o menos cómo es? ¿de cuál me decís vos? ¿El de la polea? No, no, tipo acá, por ejemplo, la energía mecánica, que está la cinética, la potencial, ver cómo Ah, es yo la se lo jerarquía dejé más o en la menos. primera pantalla. A ver si lo tengo acá a mano. Acá está. Tienen la ecuación genérica de trabajo, que tienen que cambiar después la letra de la fuerza y el subíndice del ángulo. Los tres tipos de energía más habituales, aunque la última estaba nomás de regalo porque fuerza elástica tiene que tener un resorte de problema y no aparece eso realmente acá. Y la energía mecánica, que es la suma de todas las energías. ¿A esto te referías? Sí, por ejemplo, ahí que la energía mecánica está compuesta de otras energías, y supongo que la cinética también. No, la cinética es la energía del cuerpo asociada a su velocidad, porque está en movimiento y se calcula como aparece a la izquierda, por medio masa, rapidez al cuadrado.
Y Sí, la potencial gravitatoria lo mismo. profe, una consulta. Entonces, ¿vamos a tener para lo que sería este examen, la posibilidad de tener algún ejercicio que tengan que incluya un resorte y tengan que calcular la energía potencial elástica o eso lo veremos más No, adelante? no, 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 acá no, no va a Ah, listo. aparecer. Está solo mencionado porque después va a ser una de las habituales para que no la agarre de sorpresa, pero nosotros acá consideramos las otras dos. Entonces, Perdón, profe. Tengo una consulta, pero de matemática cortita. ¿Te la puedo hacer? Sí, sí. Que cuando uno escribe el conjunto solución de un sistema de ecuaciones, ¿cómo es que lo tenés que escribir? ¿Tenés que poner solución y declarar las variables primero o no hace falta? Nosotros ahora lo hacemos como lo que hemos llamado en su momento solución explícita. Ponen S igual y entre llave ponen, si es un sistema de 3×3, como están en R3, en la dimensión real, tienen que poner las tres componentes ordenadas, X y Z, pero los números solamente. Perdón, y si tiene dos respuestas, o sea, porque hay muchos que es una parábola y una recta, que tiene dos puntos de respuesta. ¿Cómo se Lo separa? separan ¿Toma? dentro de la llave. Esa es la función de la llave en realidad. A veces cuando tenemos una sola solución parece que sobra la llave, pero si tenés más de una, en realidad lo que hace es decirte, bueno, todo esto que está acá adentro es la solución, no sé, 1,2, coma, 2, coma menos 1. Gracias. No. Por lo que preguntan en el chat, recuerden que se rinde 18:30, ¿sí? Matemática y física, pero si pueden estar antes, mejor. 6:15 a las 6, así lo vamos organizando y arrancamos a tiempo. Más que todo es para que no pierdan tiempo ustedes después en el examen. Profe, ¿me puedo sacar una duda de dinámica? Sí, decime. Es un ejercicio que en el plano hay dos bloques unidos por una cuerda y una fuerza mueve al bloque de la derecha. Y pregunta, te dan la masa de los bloques y los coeficientes de rozamiento. Y dice el valor de la fuerza para que el sistema comience a moverse. Ahí tenemos que calcular la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿no? Claro, Y porque ponerlo para en que la comience a sumatoria de fuerzas. moverse, exacto. Nuestra Eh, simplificación cuando va a comenzar a moverse decimos que todavía la aceleración es cero, se vas a poner cero en la aceleración, y que la superficie de apoyo está aportando lo máximo que puede antes que sea vencida, que es la estática máxima. Esa va a ser el modo estático por la normal. Entonces ahí, con la aceleración en cero y con la fuerza estática máxima, despejamos la fuerza necesaria para que se empiece a mover. Y después dice, si mantenemos esa fuerza constante, ¿cuál será la aceleración? Entonces ahí tenemos esa misma fuerza que despejamos antes, Sí. con el mismo coeficiente, o sea, con la misma fuerza de rozamiento, o si tenemos la dinámica ahí. No, porque ese es un problema integrado, por lo que me decís, tiene varios pasos. Entonces después dice, bueno, ya vencí el rozamiento en la parte B, sigo aplicando esa fuerza, pero si ya se venció el rozamiento, ahora el cuerpo se está moviendo, porque te pide calcular la aceleración, entonces ya está interviniendo la fuerza de rozamiento dinámica para la parte B. Entonces pone esa fuerza con la fuerza de rozamiento dinámica y se despeja la aceleración nomás, que queda la única incógnita. Claro, exacto. Y, Haces el y sistema y te con queda respecto para calcular eso. a la fuerza para que se empiece a mover el sistema, se tiene que usar la fuerza que rompa la fuerza de rozamiento estática máxima del objeto con mayor masa, ¿no? No, cuando vos haces el análisis de hacerlo de gama cuerpo libre, la sumatoria, te queda el sistema y resolves, vas a terminar obteniendo, la conclusión es que esa fuerza aplicada tiene que vencer la suma de los dos rozamientos. La suma no es, La suma no de es los solo el dos, mayor. porque no van a ser necesariamente iguales, por lo que si vos, uno tiene más masa que el otro.
Por eso yo pensaba que como uno Pero tiene las más mismas masa, ecuaciones cuando vos lo desarrollás y demostrás te va a tener que dar eso, que es la suma de los dos. La estática máxima del primer cuerpo más la estática máxima del segundo. ok. Pero fue una Entonces, pregunta. Dice que está unido con una soga. La tensión va a ser la fuerza estática, ¿no? También. No, no, De uno de acá los cuerpos. cuando ustedes resuelvan por los que me dicen que les pide solamente, como no les pide tensión, cuando tengan el sistema de ecuaciones, pueden hacer sustitución o reducción por suma y resta, y le va a terminar quedando lo que les digo. La tensión lo que hace es conectar los cuerpos. Muchas gracias, profe. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, chicos, lo dejo libre. Recuerden, como le dije ayer, yo después en la semana les subo un planito, para lo que no vino nunca a la facultad, para que vayan directo al aula el lunes, más que todo que es el primer día, si no nos podemos organizar. Profe.